Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Gerson Guitón Guerrero. Soy un estudiante de Medicina Humana del primer año. El día de hoy vengo a explicarles lo que son las bases moleculares del cáncer. Ahora, para iniciar este tema, tenemos que hacer énfasis en una frase que dijo nuestro premio Nobel de Química, Emmanuel Charpentier, que no deberíamos estar tan pegados al dogma. Siempre las cosas van a estar cambiando, y en la ciencia con más razón. De acuerdo a los descubrimientos que se van dando, los postulados se van dando una forma que se adecúen a la verdad. Entonces tenemos que tener en claro esto, siempre estar en constante actualización. Sucede que en el cáncer, nuestro cariotipo se va a ver afectado. Y esta afectación la vamos a llamar aneuploidía, es decir, que vamos a tener cantidades más o menos de cromosomas de lo normal. ¿Esto por qué? Porque va a existir una inestabilidad cromosómica. ¿Por qué se da esta inestabilidad cromosómica? Sucede que se van a ver afectados diferentes componentes en la célula, y estos componentes son los que van a regular el crecimiento de la célula, y si estos componentes se ven afectados, el crecimiento se va a ver afectado también. Por ende, es que el cariotipo se va a ver este tipo de aberraciones. ¿Está bien? Podemos ver en la primera imagen, que es del CARP, unas células del hígado. Pero ¿qué sucede? Vemos una célula del hígado normal y una concentración rojiza. Si se pueden apreciar, la concentración rojiza viene a ser una proliferación anormal de células. En este caso, viene a ser un cáncer. Y ustedes me dirán, ¿por qué no podría ser un tumor? Sucede que el cáncer y el tumor no son iguales. Mucha gente lo confunde. Un tumor viene a ser una proliferación desregulada, sin embargo, no afecta a las células vecinas. En esta imagen vemos que las células sí están afectando células vecinas, entonces ya no sería un tumor, ya sería un cáncer. El cáncer se asocia a lo que viene a ser una neoplasia maligna, mientras que el tumor se asocia a lo que es una neoplasia benigna. ¿Y por qué sucede esto? Normalmente el cáncer sucede por una acumulación de mutaciones que se van dando con el pasar de los años. ¿Está bien? Pero, ¿qué tan propensos somos a desarrollar este tipo de situaciones? Sucede que para que se dé este tipo de situaciones tienen que haber errores tan específicos que es muy poco probable que nos pase. Claro que la probabilidad va aumentando con el pasar de los años. Y ahora, ¿por qué digo que es muy poco probable? Porque para que se desarrolle un cáncer, ¿qué se tiene que suceder? Tiene que haber aberraciones en genes, específicamente en dos genes de dos cromosomas de una misma célula. Y para que esto suceda es un evento probabilísticamente pequeña la probabilidad, ¿no? Con el pasar de los años, como ya les dije, vamos a tener una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de cánceres. Sin embargo, tenemos mecanismos que van a regular ese tipo de procesos. Como pueden ver, viene a ser las fases de un crecimiento anormal de células desde benigno hasta maligno. Podemos ver los intermediarios, como viene a ser la APC, la CRAS y la P53, que simplemente son moléculas que buscan inhibir este crecimiento normal para que no sea maligno. Sucede que cuando estas moléculas sufran ese choque de no funcionar, las células van a proliferar de forma anómala. Guiémonos en la imagen. Podemos ver las células del intestino de forma normal. Sin embargo, vamos a ver en esta zona que va a haber un cambio tanto de forma como de tamaño. Sin embargo, siguen siendo poco diferenciadas. Es por eso que se le conoce como una displasia. Una displasia viene a ser un crecimiento poco diferenciado, es decir, una célula perdió la orientación y por ende se va a dar el cambio tanto de tamaño y la forma.
Luego sucede que va a haber una gran proliferación donde las células van a estar superpuestas sobre otras. Entonces, a esto como lo llamamos hiperplasia. Viene a ser un crecimiento excesivo desregulado de la célula. Luego este va a intentar ser regulado por la P53 o por algunas proteínas supresoras de tumores. Y si esta proteína no actúa de manera correcta, la célula simplemente se va a diferenciar del tejido en donde se encuentra. Es por eso que la coloración va a cambiar. Y al ser diferenciada, va a proliferar de forma desregulada. ¿Por qué? Una característica importante, el cáncer es monoclonal. Desde una sola célula puede proliferar en solamente un órgano. Y de ese órgano puede migrar a los demás. ¿Cómo migra? Sucede que el cáncer va a tener una característica o una propiedad llamada la metástasis, que viene a ser la forma en que la célula afectada va a ingresar a los vasos sanguíneos, y como conocemos que los vasos sanguíneos irrigan todos los órganos del cuerpo humano, y es gracias a este conducto que va a llegar a cualquier órgano del ser humano. Y como solamente se necesita una célula afectada para que se desarrolle este crecimiento anómalo, se le conoce que cuando las células hacen metástasis es maligna, es un cáncer maligno. Ahora, podemos ver acá el crecimiento de un adenoma, tanto desde un epitelio normal, adenoma pequeño, adenoma grande y el cáncer en sí desarrollado. Y hacemos énfasis que en el cáncer ya las células de un órgano migran a otros por medio de ¿dónde? De los vasos sanguíneos. Ahora, hacemos diferencias. Las neoplasias, como ya conocemos, son el acúmulo de mutaciones. Sin embargo, pueden ser tanto benignos como malignos, donde benignos encontramos los tumores y malignos encontramos el cáncer en sí. Sin embargo, en los cánceres podemos ver dos denominaciones: si el cáncer es de origen epitelial y si el cáncer es de origen mesenquimal. ¿Por qué hacemos estas diferencias? Porque esas diferencias se van a ver plasmadas en los prefijos y sufijos de las terminaciones médicas que vamos a usar. ¿Quién no ha escuchado el término sarcoma? ¿Quién no ha escuchado el término carcinoma? Entonces, en estos orígenes van a estar involucrados en esa prefijación o sufijación. Cuando hablamos de origen epitelial, hablamos de que la célula deriva de las capas del ectodermo y del endodermo, pero cuando hablamos de mesenquimal, hablamos que deriva del mesodermo. Ahí podemos encontrar el músculo liso, músculo esquelético, la sangre, entre otros. ¿Qué sucede? Que cuando un cáncer es benigno, se va a tener la terminación OMA, pero cuando un cáncer es maligno, epitelial, de origen epitelial, va a tener la terminación carcinoma. ¿Está bien? Pero si un cáncer es de origen mesenquimal, va a tener la terminación sarcoma. Ojo, he dicho que OMA es para los cánceres benignos. Sin embargo, hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? El linfoma y el melanoma. ¿Está bien? Estos son cánceres malignos. No se dejen llevar por esa sufijación. Sin embargo, hay cánceres que tienen tanto origen epitelial como mesenquimal, y a estos tipos de cánceres se les conoce como teratomas. Ahora, vamos a ver la denominación de cada cáncer, si es maligno o benigno, y la sufijación y la prefijación que ya hemos dicho. Como podemos ver, el linfoma acaba en OMA, sin embargo es maligno, es porque es una excepción. Podemos ver que los malignos, tenemos el sarcoma, la angiosarcoma, adenocarcinoma, entre otros. Entonces nosotros tenemos que hacer énfasis en las moléculas que van a buscar impedir que se desarrolle este tipo de enfermedades, pero también hay moléculas que buscan que éstas se desarrollen. Entonces eso es donde nosotros queremos hacer énfasis, en las bases moleculares. ¿Qué pasa si
una célula se ve afectada por este tipo de mutaciones, este tipo de aberraciones. ¿Qué sucede? Va a tener un ciclo celular anómalo, anomalías cromosómicas, que esto deriva en una inestabilidad cromosómica, como hemos podido ver en el cariotipo anormal, una liberación de enzimas, liberación de factores angiogénicos. Con angiogénicos, ¿qué nos queremos referir? Que vayan a crear nuevos vasos sanguíneos, lo que se conoce como la angiogénesis. ¿Para esto para qué? Para buscar nuevos nutrientes o simplemente para migrar de un órgano a otro. Liberación de exosomas, liberación de biomarcadores, reparación de ciertos antígenos fetales y aumento de la actividad polimerasa. La actividad polimerasa es importante para que la célula se siga desarrollando, siga teniendo descendencia. Los cambios epigenéticos de la cromatina, es decir, los que se van a ver heredados por la línea germinal de la persona, y alteraciones del metabolismo. ¿Por qué alteraciones del metabolismo? Porque el cáncer normalmente se tiene que desarrollar en un medio rico en nutrientes, especialmente de proteínas y de glúcidos. Ahora, tenemos tres tipos de genes implicados en el inicio del cáncer. Sucede que tenemos a los proto-oncogenes, los genes supresores de tumor y los genes de mantenimiento o reparación. Estos son muy poco mencionados, sin embargo es importante. ¿Qué son los protooncogenes? Son aquellos que buscan promover la proliferación celular, es decir, que el ciclo celular se dé la mayor cantidad de veces. ¿Está bien? En pocas palabras, que el ciclo celular se dé la mayor cantidad de veces. Estos ejemplos tenemos genes que buscan evitar la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es el mecanismo por el cual la célula induce a su propia muerte para que no se den las aberraciones en diferentes generaciones. ¿Está bien? Ahora, con los genes supresores de tumor, estos buscan inhibir esa sobrevivencia de la célula, evitar esa proliferación. ¿Está bien? Evitar que esa célula deje descendencia. Porque obviamente si una célula está mutada y va a dejar descendencia, esa descendencia corre el riesgo de mutar. Y no solamente de eso, sino de afectar al organismo. Es por eso que actúan estos tipos de genes. ¿Está bien? Un ejemplo de estos viene a ser los genes que promueven la apoptosis para tener un control en la célula. Y los genes de mantenimiento que normalmente reparan el ADN, pero no solamente eso, sino también van a inducir algunos genes supresores de tumor para que tengan un buen actuar. Esto donde lo podemos ver en la P53 ATM. Sin embargo, esto lo vamos a ver al final de la exposición porque es una situación particular. Ahora, acá podemos ver a los genes, a los protooncogenes, y son un gen de qué tipo de producto es. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos la BCR-ABL, que es una tiroquinasa. Normalmente las tiroquinasas nos familiarizamos con ellas porque son receptores celulares que van a inducir una cascada de reacciones, a una cascada de fosforilaciones en las proteínquinasas, hasta dar un mensaje de proliferación celular que se continúe con la división celular, o sea, hay una alta actividad mitótica. Ahora, la BCL2 que busca es una molécula antiapoptótica, es decir, inhibe la apoptosis, es decir, se desvía, toma una vía alternativa para evitar su muerte. Factores de transcripción que son muy importantes, y la RAS que es muy importante, que tiene actividad GTPasa. ¿Qué quiere decir esto? La RAS normalmente actúa unida a una GTP. Sin embargo, va a tener una actividad GTPasa para que la GTP se hidrolice a GDP y así quede inactiva. Sin embargo, hay algunas aberraciones que evitan que esa hidrolización se dé de forma rápida. Es decir, va a estar activa de forma prolongada. Y al estar activa de forma prolongada, la célula corre el riesgo de continuar con el ciclo, a pesar de que no debería, porque tiene unas mutaciones que corregir. El oncogen, como podemos ver, es un derivado del protooncogen. Es decir, si el protooncogen busca promover
el oncogen promueve de forma excesiva. ¿Está bien? Estos son genéticamente dominantes. ¿Por qué se dice que son genéticamente dominantes? Porque solamente basta que haya un gen mutado para que se vea, que para que la célula se vea afectada por este mal. ¿Está bien? Tenemos 4 formas de mutación para que gane una función este tipo de proteínas, ¿no? La mutación puntual, que viene a ser que se da un cambio de bases y esto va a afectar la expresión de estos genes. Tenemos la translocación cromosómica, donde vamos a tener un gen A y un gen B. Sin embargo, estos dos genes se van a hibridizar, ¿no? Van a generar un gen híbrido que va a generar una proteína quimérica. Estos dos primeros van a generar una oncoproteína diferente a la proteína normal que generaban estos genes. Ahora tenemos otro tipo de translocación cromosómica, como viene a ser la que podemos ver acá. Sucede que en un gen regulador vamos a colocar un promotor que no es específico. Entonces va a haber una expresión inadecuada de este gen regulador, porque conocemos que un gen regulador tiene que tener un promotor específico, y si se le coloca otra molécula no va a tener una función adecuada, una expresión adecuada. Sin embargo, estos dos van a generar una oncoproteína igual a la proteína normal, porque simplemente no se ha dado ningún cambio. En las dos primeras podemos ver que se han hibridizado dos genes, y en el primero se ha dado un cambio en el par de bases. Sin embargo, en el tercero no se ha dado nada de esto, solamente se ha dado una expresión errónea, una expresión inadecuada. Y en la amplificación, ¿con qué nos referimos con amplificación? La replicación anormal del ADN. Tenemos dos casos. El caso 1, que es en el cromosoma. Cuando hablamos de cromosoma, en el bandeado vamos a ver alguna aberración de amplificación. O en el caso 2, cuando hablamos de que se da un crecimiento como un mini cromosoma. Es decir, hemos visto el cariotipo anormal del cáncer. Hemos visto algunos cromosomas que tenían un tamaño miniatura. Estos se dan por este tipo de mutaciones, la amplificación. ¿Y cómo la podemos detectar? Tenemos que aplicar los micromatrices. ¿Está bien? Los micromatrices simplemente nos van a dar la imagen de todos los genes que se han dado, y podemos nosotros apreciar cualquier aberración que se haya dado en los cromosomas. Aquí podemos ver los genes supresores de tumor, siendo los más importantes el APC, el BRCA1 y BRCA2, el MEN1, NF2, P16, P53, RV. La APC simplemente está asociada con el cáncer de colon. ¿Está bien? La BRCA está asociada tanto con el cáncer de mama como con el cáncer de ovario. En cuanto a la P16, está asociada al melanoma, y a la P53 está relacionada con la mayoría de cánceres. También con lo que es el síndrome de Li-Fraumeni. ¿Qué es el síndrome de Li-Fraumeni? Simplemente es un conjunto de cánceres de forma simultánea. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener cuidado con esta molécula, es de las más importantes en este tema. La RV, que también es importante para poder explicar la herencia. Una herencia de la línea germinal o simplemente una mutación esporádica. Se va a asociar con lo que es el retinoblastoma. Sin embargo, también se asocia con lo que viene a ser el osteosarcoma, y lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos los genes supresores de tumores. ¿Cuál es su función? Que van a inhibir la proliferación celular y se les conoce como genéticamente recesivos. ¿Qué quiere decir genéticamente recesivos? Que si bien tenemos dos genes y uno se encuentra mutado, va a haber un gen normal. Este gen normal va a ser suficiente para generar las proteínas supresoras. Claro que se van a generar en menor proporción
a cuando ambos eran genes normales. Sin embargo, van a ser suficientes como para impedir esta proliferación inadecuada, desregulada. Sin embargo, también existen genes haplosuficientes. ¿Con qué nos referimos con genes haplosuficientes? Que con que se dé la mutación en un gen y es suficiente para que no se pueda suprimir la acción de ese gen mutado. ¿Está bien? Inhibir esa acción. Tenemos mutaciones de pérdida de función, al igual que las de ganancia de función. ¿Cuáles son estas de pérdida de función? Las proteínas intracelulares. Cuando vemos afectadas este tipo de proteínas, que su función normal es la entrada al ciclo celular. La P16, que se une a las ciclinas, al complejo ciclina y quinasa dependiente de ciclina. ¿Cuáles? Ya veremos. Al retinoblastoma, que se une al factor de crecimiento. ¿Cuáles? Ya veremos. Tenemos cuando se mutan los receptores. Cuando mutan los receptores es importante. ¿Por qué? Porque cuando mutan, simplemente va a haber una cascada constante de reacciones que van a buscar que prolifere el ciclo celular. Entonces es muy importante también tanto las moléculas extracelulares como los receptores de estas. También se van a ver mutadas las proteínas de punto de control. La P53, por ejemplo, que va a buscar que se detenga en la G1 para que se deba cualquier reparación antes de pasar a la fase S. Las proteínas que promueven apoptosis también pueden mutar, y las enzimas que reparan el ADN, como el ATM y ATR. Y estas ATM y ATR simplemente van a ser los genes de mantenimiento de reparación que mencioné al inicio. Estos van a ser importantes, ¿por qué? Porque van a actuar junto a la P53. Ahora, ya les había mencionado el retinoblastoma, ya les había mencionado la herencia de línea germinal y la herencia, la generación del retinoblastoma esporádico. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Que el retinoblastoma es una enfermedad que los niños lo suelen desarrollar en una etapa temprana. ¿Qué va a pasar? Va a generarse un acúmulo, un tumor en la retina del ojo, en la retina, que simplemente si no se trata, no se opera de forma temprana, el niño puede llegar a perder la vida. Este tipo de enfermedad normalmente se hereda. ¿Con hereda a qué me refiero? De que vamos a heredar un gen mutado de nuestra línea germinal, es decir, de nuestros parientes, y ya solamente tendríamos un gen normal. Y conocemos que a lo largo de nuestra vida nuestros genes van a ir mutando. Entonces, este gen es mucho más propenso a mutar, y entonces nosotros somos mucho más propensos a desarrollar la enfermedad del retinoblastoma. También existe que nosotros lo desarrollemos de forma esporádica, es decir, que ambos de nuestros genes muten a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, es muy poco probable, porque como ya conocemos, nuestra célula tiene mecanismos tan exactos, tan específicos de regulación, que es muy poco probable que ambos de nuestros genes se vean afectados, y encima en el mismo cromosoma, y encima de la misma célula. O sea, va a ser muy poco probable. Normalmente los cánceres se relacionan con una herencia de línea germinal. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es la TNM? La TNM lo he puesto ahí porque es la forma en cómo se va a diagnosticar. No diagnosticar, sino darte una referencia de que puedes estar con cáncer. T viene a ser el tamaño, simplemente. N viene a ser, está relacionado con la afectación de los nodos linfáticos, y M si es que se ha dado la presencia de metástasis o no. ¿Está bien? Ahora, como les había hablado, existen los receptores de tirosina quinasa, como lo era la ABL, ¿verdad? ¿Qué sucede con estos? Van a tener una parte extracelular y un dominio citosólico. En el dominio extracelular, esta va a buscar que unirse a un ligando. Cuando el ligando llega y se conecta con su receptor, el receptor va a formar un dímero.
¿Por qué es importante que se va a formar el dímero? Porque el dímero normalmente ya tiene es constitutivamente activo, es decir, va a comenzar a fosforilar moléculas diana que se le presente, y esto va a llevar a una cascada de reacciones, y hay diferentes moléculas que están asociadas a estas, y es por eso que quiero ver una introducción de las tirosina quinasas. Por ejemplo, tenemos la vía de la insulina, ¿no? Tan importante. Una particularidad de la insulina, el receptor de la insulina, es que esta siempre se va a encontrar en forma de dímero. Sin embargo, no está activo. Esta es una particularidad porque normalmente cuando se da el dímero se encuentra de forma activa. Ahora, tenemos el receptor RFGE. ¿Cómo va a funcionar este? Sucede que cuando llega su primer mensajero, o el EGF, este va a formar el dímero que va a fosforilar a dos moléculas asociadas, para que estas puedan fosforilar al RAS, activarlo al RAS. Este viene a ser la primera vía del RAS. ¿Por qué primera vía? Porque después de que se fosforilice el RAS, gracias a ese complejo de proteínas, proteínsinasas, siendo más específicos, va a enviar ese mensaje de RAS a dos moléculas intermediarias hasta que se llega a dos moléculas proteinsinasas, hasta que llega a la MAP. La MAP, al ya tener la señal gracias a la RAS, va a buscar enviar ese mensaje a los factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento van a buscar que se dé una mayor transcripción, y esto va a empujar al que se continúe la proliferación. ¿Está bien? Es por eso que es importante. Entonces, ¿qué sucede? Que en una mutación de estos receptores ya no se va a necesitar de un ligando. Entonces, si ya no se necesita de un ligando, la célula se va a encontrar constitutivamente activa. Es decir, va a estar fosforilando todo el rato. Al estar fosforilando todo el rato, el RAS se va a ver fosforilado. Entonces, va a haber mucho más concentración de RAS activo, ¿sí? Mucha mayor concentración de RAS activo. Esta cascada no se da una ni dos, se va a dar n veces. Si se da esta cascada n veces, los factores de crecimiento van a buscar que la célula prolifere, y es por eso que se va a dar un crecimiento desregulado de las células. Entonces, como repaso, el gen RAS va a dar a la proteína RAS. ¿Está bien? La proteína RAS puede mutar. Una forma en la que muta puede ser que se cambie su glicina en la posición 14, posición 12, por cualquiera aminoácido. Cuando cualquier aminoácido entra en esta posición de la glicina, simplemente la actividad GTPasa de la RAS se ve disminuida de forma significativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que GTP no se va a poder hidrolizar de forma normal, se va a hidrolizar de forma muy lenta. Entonces, si se hidroliza de forma muy lenta, el RAS va a estar activo por un tiempo prolongado. Mutaciones con este gen se ven asociadas con diferentes carcinomas: el de vejiga, colon, mama, piel, neuroblastomas y leucemias. ¿Está bien? Aunque también tiene mutaciones con la pérdida de función GAP, que están asociadas con los neurofilamentosis. Pero esto puede ser para otro tema. También tenemos a las proteinsinasas SRC y proteinsinasas ALV. ¿Está bien? En la imagen de la derecha podemos ver ya la vía 1 y la vía 2, que el receptor se encuentra en forma de dímero, fosforiliza el complejo le envía la señal a la RAS para que la RAS se una a la GTP, y la GTP lo va a encontrar de forma activo a este complejo, que va a buscar fosforilar diferentes componentes hasta que se llegue a la MAP, y la MAP es la matrilla que envía la señal a los factores de transcripción para promoverlo. Tenemos a la HER2,
que está asociado con diferentes cánceres, como puede ser el cáncer de mama, de ovario, de estómago y del cuello uterino. Ahora, de esta imagen, ¿qué necesitamos saber? Sucede que existe un mecanismo de regulación en donde se van a ver diferentes cortes. Este sistema se le va a conocer como el sistema de las recombinanzas, donde tenemos a las CRE y a las FRT. ¿Qué sucede? Que estos van a buscar que cortar en estos puntos de las LOXP y la FRT en lugares donde ya existen terminaciones. ¿Está bien? Entonces, al hacer estos cortes, la célula puede mutar en cómo se van a ver expresados estos exones después de los cortes. Ahora, esta vía, porque es importante, tenemos la vía de las TGF beta. ¿Qué sucede? Estos componentes, al momento que entran al receptor, el receptor forma el dímero y busca fosforilar, pero sin embargo, a diferencia del pasado que teníamos a las MAP, acá tenemos a las SMAD-D, SMAD-3, que cuando se fosforilan simplemente ingresan al núcleo para promover la transcripción de la P53, es decir, van a promover la P15, diré. ¿Está bien? Entonces va a haber un crecimiento anómalo de esa proteína que va a buscar que regular el control celular, como lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora, le voy a regulación tanto de la 16 como el retinoblastoma. El P16 normalmente se une a la ciclina D y a la quinasa dependiente de ciclina 4. No solamente a la 4, sino también a la 6, porque recordemos, estamos hablando de las ciclinas G1S. ¿Está bien? Entonces, esta se une evitando de que esas cumplan su acción normal. Sin embargo, mediante metilaciones, la P16 se va a ver inhibida. Entonces, vamos a tener al complejo quinasa activo. Cuando lo tenemos activo, ¿qué va a encargar de se va a encargar de fosforilar a la proteína RV. La proteína RV normalmente se encuentra asociada a la E2F, que es un factor de crecimiento que va a buscar que se prolifere y se dé una transcripción excesiva. Entonces, al tener el complejo quinasa activo, va a fosforilar al retinoblastoma. Y el momento que se den estas fosforilaciones, no solamente por este complejo, sino también por el complejo ciclina quinasa dependiente de ciclina 2, va a tener gran cantidad de fosforilaciones que van a inhibir su contacto con la E2F, dejándola libre a que prolifere la transcripción. Ahora hablemos de la P53. La P53 normalmente es muy difícil encontrarla en la célula en altas concentraciones. ¿Por qué? Porque esta molécula es degradada de forma rápida, además de que es inestable. Cuando esta prolifera se ve regulada por la MDM2. Esta se va a encontrar al lado de ella. ¿Por qué? Va a evitar que esta accione. Sucede que la MDM2 va a tener acción ubiquitina, va a ubiquitinizar la P53 como mediante la fosforilación y posterior degradación mediante el grupo de 3. ¿Está bien? Sin embargo, al momento de que se den estas degradaciones, es parecido al operón triptófano. La MDM2 va a actuar como un sistema de retroalimentación. Mientras más P53 haya, más va a actuar para inhibir sus concentraciones. Pero ¿qué sucede? Vamos a tener a los genes reparadores o de mantenimiento. Aquí es donde van a actuar. ¿Por qué van a actuar? Porque la ATM simplemente va a hacer que la MDM2 no se vuelva a unir con la P53 y la P53 pueda actuar sin problema alguno. Entonces, al momento de que se estabilice esta P53 gracias a la ATM y a la ATR, va a buscar que su función normal, simplemente detener el ciclo celular en la fase G1 para que no pase a la fase S, y cuando se llegue a esta parte
va a buscar que reparar los daños hechos para que pueda continuar su camino del ciclo. Sin embargo, si estos daños son demasiados, son irreparables, simplemente la célula va a activar ese mecanismo apoptótico, ese mecanismo de muerte celular, para que la descendencia no se vea afectada. Sin embargo, tenemos diferentes componentes que se asocian al incremento del cáncer o simplemente nos hacen tener que al momento de tener contacto con ellos tenemos mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades, como podemos ver en la imagen. Y este tipo de agentes carcinógenos pueden ser tanto químicos como radiación. Con radiación nos referimos a la oleada de energía penetrante que daña el ADN. Ojo, no confundir. Entonces con química tenemos tanto los iniciadores como los promotores. La diferencia de estos dos, ¿cuál es? Es que los iniciadores simplemente dan un daño irreversible al ADN, mientras que los promotores no hacen ese daño. Sin embargo, promueve un crecimiento anormal, es decir, no dañan la base, sino dañan el crecimiento de. La radiación tenemos en los rayos ultravioleta, es decir, que nos van a dirigir a un carcinoma. Normalmente estos se van a ver inhibidos por la vía de las P53, porque la P53 actúa cuando el ADN es dañado por los rayos ultravioleta. Los rayos UVB, que dirigen a la formación de dímeros de pirimidina y ADN. Supuestamente lo habrán escuchado por los dímeros de timina. Entonces está relacionado con estos tipos de rayos. Los rayos ionizantes causados por la rotura de una doble cadena de los cromosomas, es decir, se va a formar un bulto o una aberración en ese cromosoma, en su forma se va a ver ese tipo de aberraciones. Y los virus y microbios que pueden causar un daño directo al ADN. Existe evidencia de que los virus, al momento, existen virus que van a, que al entrar en contacto con una célula, la dejan a mayor predisposición a desarrollar cánceres. Estos virus se cree que su material genético nació de un ADN celular que simplemente mutó. Entonces existen diferentes evidencias, como pueden ver los estudios de Rose, que fue quien los inició. Sin embargo, de esto no vamos a hablar. Bueno, como resumen tenemos